Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hacer el backtesting del día operativo del 12 de octubre del 2023. Vamos a hacer el análisis desde H1 para que nosotros sepamos en dónde estamos parados. Bien, y quiero que veamos bien cómo se marca la estructura desde H1 y bajándose de temporalidad. Nosotros veníamos ayer, ¿sí?, de esta zona que nos había tomado liquidez, el precio decidió bajar, tomó liquidez nuevamente acá abajo y a partir de ahí el precio empezó a subir para romper estructura nuevamente. Si tomó esa liquidez, respetó este mínimo que estaba sentado en el 61% del FIBO de todo este rango y a partir de ahí sube, toma liquidez, vuelve a bajar, se mete en la toma de liquidez y recién nos logra romper estructura. Esa estructura a nosotros nos deja un mínimo nuevo y un máximo en esta zona. Vamos a ponerle máximo para que no se nos vaya yendo. Perfecto, bien. Entonces nosotros antes de apertura estábamos parados acá y teníamos que ver el análisis acá. ¿Qué es lo que yo estoy marcando esto rosa? Ahora se los voy a mostrar. Yo les hablo a ustedes de zonas de soportes y resistencias que en el Smart Money no existe. En el Smart Money existe el breaker, que es lo mismo que decir soportes y resistencias. ¿Y por qué sería esa una zona de soportes y resistencias? Cuando el precio venía cayendo en el pasado, tiene un bloque decisional en el que el precio respeta esa zona, cae, pero no cae para romper la estructura. Eso a mí me indica que el precio está reaccionando a un decisional de 4 horas en este caso, pero tiene una reacción clara y evidente, vuelve a respetar esa zona, vuelve a caer y luego la rompe. Entonces, esta zona se transforma en una zona de soporte, ¿sí?, para el precio hasta que la rompe. Cuando la rompe, esa misma zona se va a transformar en una zona de soporte. Antes estaba haciendo de resistencia para el precio. Llegaba, caía. Volvió a llegar, volvió a caer. La rompe por fin, ¿sí? Y ahora el precio se va a sentar en esa zona y sería una zona de resistencias para el precio, en donde el precio no podría decruzar de momento. Vamos a ver. Entonces ahí estábamos, ¿sí? Eso sería si nosotros analizáramos soportes y resistencias. Pero nosotros en el Smart Money solamente tomamos order block que el precio los cruzó con volumen, que los cruzó con fuerza. Entonces, en una hora nosotros tenemos rompimiento de una hora, vamos a ponerle voz, perfecto, mínimo y máximo porque el precio con una noticia que hubo hoy a las 9:30 empezó a bajar. Nos vamos a ir a 15 minutos y vamos a ver esa zona, ¿sí? Fíjense que acá el precio tenía un order block que nos rompía estructura y fue roto con fuerza, con volumen. Entonces esto es un breaker para el Smart Money. La noticia de las 9:30 se asentó en eso, ¿sí? Y nosotros teníamos que identificar si lograba cruzarlo o lo respetaba. Otra zona que nosotros teníamos operable el día de hoy era el order block extremo, ¿sí?, que sería esta zona. Fíjense que en 15 minutos no hay ineficiencia en esa zona. Bien, no hay ninguna ineficiencia acá. Sí la había en una hora y vamos a verlo, ¿sí? Tenía ineficiencias en esa zona, entonces nosotros podíamos estirarlo de esta manera y ver qué pasaba cuando el precio llegara acá, si llegaba. Primera zona de reacción es esta, segunda zona de reacción es esta que está acá abajo. Vamos de nuevo a 15 minutos y vamos a ver, ¿sí? Fíjense, el precio está sentándose ahí, ¿sí? Son las 9:30 de la mañana, es el horario en el que hubo esa noticia muy bajista y el precio estaba reaccionando. Nos vamos a ir a 5 y vamos a mirar que el precio ya nos demostraba intenciones de caer. O sea, si nosotros marcamos esto, el precio venía haciendo rompimientos alcistas, pero llegó a una zona en la que no pudo seguir rompiendo y la noticia lo hizo caer. Podíamos pensar dos cosas: que el precio llegaba a esta zona o que el precio rebotaba en el breaker. Para nosotros poder operar esto necesitamos que el precio nos confirme en una temporalidad menor que si realmente quiere ir para arriba, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer en un minuto. Bien,
algunos de nosotros, yo por ejemplo, había marcado esta zona, ¿sí? Que sería una zona de llegada si el precio a mí acá me da reacción, en el que yo puedo hacer compras y podía operar hasta esta zona y ver qué sucedía en esa zona, ¿sí? Eso es correcto. Ahora nos vamos a ir a un minuto y vamos a esperar a ver qué nos hace el precio en un minuto con la apertura. Y vamos a ver qué sucedió. ¿Sí? Fíjense, ya tengo mis zonas marcadas. Zona 1, extremo. Zona 2, breaker. Zona de soportes y resistencias. ¿Sí? Importante tenerlas en cuenta. Bien, y vamos a correr el precio hasta apertura a ver qué sucedió. 9.49. 10 y 14. 10 y 26, 27, 28, 29. Bueno, estamos a un segundo de apertura. A ver, si apertura a nosotros nos rompía esta estructura, ¿sí? El precio venía cayendo fuerte, hace un retroceso, vuelve a caer, pero no logra romper esta zona. Y a partir de ahí se empieza a subir. Si el precio a mí me rompía esta zona, a mí automáticamente en un minuto me indicaba que el precio está reaccionando en el breaker y que va a hacer su impulso alcista por lo menos hasta esa zona. Yo voy a achicar mi order block de arriba a la mínima expresión posible, que sería mi salida del trade. Porque yo no puedo pretender que el precio siga subiendo independientemente que lo haga. Pero todavía no tenemos confirmación, necesitamos que apertura lo haga. Vela de apertura. Bien, el precio en apertura me rompe con cuerpo esa zona. Perfecto, yo ya tengo una zona operable, ¿sí? Y si vamos a correr esto para atrás para que no nos estorbe, desde el breaker el precio rompe estructura. Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Y normal, lo que pensarían todos, ¿no? Mínimo, máximo, ¿sí? Liquidez previa, order block. No había ineficiencia. ¿Qué es lo que piensa el Smart Money, la persona que opera en Smart Money? Que todo el mundo va a estar poniendo órdenes, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Para que el precio llegue y reaccione. Entonces, yo debo de pensar como ellos. Si en esta zona, en esta zonita que hemos marcado, está lleno de operaciones de compra, ¿sí? Lleno de buy limit, operaciones de compra. ¿Por qué no puedo pensar que el precio, cuando llegue a esa zona, va a hacer esto? Estopear a todo el mundo y romper la estructura para irse para arriba. ¿Sí? Eso lo podría hacer el precio. Entonces, yo tendría cuidado con esa zona, que es lo que hice justamente, o sea, esperé reacción. Entonces, yo mi stop correcto para entrar en esta operación debía de ser este mínimo, ¿sí? Porque en ese mínimo yo me podía asegurar que si el precio quería pasar, no me sacara, ¿sí? No me estopeara habiendo puesto esa orden. Entonces, lo que yo hice fue tomar esto como liquidez para el precio, ¿bien? Y poner mi orden en el orden de abajo. ¿Arriesgado? Sí, era arriesgado, pero yo lo podía hacer. ¿Qué más tenía en esta zona? Si ustedes miran, y lo vamos a bajar para que se pueda ver tranquilamente, yo tenía liquidez acá abajo, ¿sí? Si nosotros vemos bien, finito, esto es liquidez para el precio, ¿sí? En donde el precio la podía venir a buscar. Entonces, bajo de ese orden, había cosas que el precio podía venir a buscar. Entonces, yo decido poner mi orden, ¿sí? De esa manera, o a esperar que el precio empiece a reaccionar y disparar, que fue lo que hice hoy en definitiva. Pero esta era la mejor zona para comprar. Y ya confirmada porque el rompimiento estaba hecho. Y esto es una compra en apertura, ¿sí? A la que muchos le tenemos miedo, me incluyo en eso. Yo podía decir, bueno, stop por debajo del mínimo, 10 puntos de stop, y podría ir a buscar el máximo ese, ¿sí? Que sería operar sin salirme de la estructura que me está dejando el precio. Yo podría ir a buscar mucho más arriba, pero ese trade ya es suficiente.
Bien, vamos a ver qué ocurrió y qué pasa con esta zona y qué pasa con esta zona, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Siempre piensen en qué haría la persona que maneja o mueve al precio, ¿sí? Que en este caso es el algoritmo interbancario. Entonces, el algoritmo interbancario para poder distribuir necesita sacar posiciones y las va a sacar en esta zona porque todo el mundo está viendo este rompimiento, esa liquidez previa para el bloque. Entonces dice, bueno, vamos a sacarle las posiciones a todo el mundo en stop y recién vamos a distribuir, ¿sí? El precio que hizo aceleradamente se llevó esas posiciones y nos activa la de abajo. Bien, entonces a partir de ahí el precio debería de irse si realmente es lo que quiere hacer, ¿sí? Bárbaro. Fíjense, ¿acaso el precio no venía haciendo, y vamos a agrandar esta zona, ¿sí? No venía haciendo impulsos bajistas, y vamos a marcarlo de esa forma. El precio hace un impulso bajista, hace este retroceso que me supera la vela anterior, intenta caer sin superarme el mínimo y a partir de ahí me rompe la estructura. ¿Esa no es la W que nosotros buscamos? Sí. Entonces yo puedo decir que el bloque donde entró el precio me está haciendo un rompimiento estructural y me está dejando un order block hermoso, lindo. Vamos a retirar este, que era para forma de mostrar. Este lo vamos a achicar allá. Me está dejando ese order block, ¿sí? Ese mismo, con imbalance, ¿sí? Nosotros no podíamos entrar ahí o cubrir un poco de ineficiencia. Siempre yo les digo que cubran ineficiencia, muchachos, por las dudas. Y vamos a reponer una entrada ahí confirmada, ¿sí? El precio ya está confirmado por confirmación, rompimiento de un minuto, de que se va para arriba. Y esta era una entrada de 15 puntos. Era un poquito más grande de la primera. Y de nuevo voy a buscar esa zona, ¿sí? Decidimos entrar agresivo, entramos, se puede. Decidimos entrar por confirmación, lo hacemos también. Vamos allá, vamos a ver qué ocurrió. El precio entró a la zona, ¿sí? Boludeó un rato y a partir de ahí empezó a querer irse, ¿sí? ¿Demoró en irse? Sí. Ya para cuando me rompió esta zona, ya estaba el trade confirmado, ¿sí? Cuando me rompió eso, ese es el segundo rompimiento. Ya está, ahora el precio, lo único que le queda hacer es ir a buscar las zonas de salida. Entonces, fíjense en ustedes que estructuralmente uno podía hacer esa operación. El precio nos saca en TP. Bárbaro. Una operación de 3,5 si lo operaste por confirmación, ¿sí? Y una operación de 1,16 si lo operaste agresivamente en ese bloque con 10 puntos de stop. Perfecto. Corremos, sacamos esas operaciones. Ahora el precio llegó a una zona en la que nosotros decíamos que podía rebotar, ¿sí? Porque nos había roto estructura. Pero la realidad era que se había sentado en un breaker y nos hacía rompimientos al alza. Entonces, muy posiblemente esa zona la pasara de largo. Bien, y efectivamente la pasa de largo rompiendo la estructura. Vamos a ver si en 15 eso es correcto. ¿Sí? Fíjense, la vela de 15 a mí me rompe estructura. Si este era mi máximo anterior, o sea, mi máximo del rango anterior, y me lo rompe con cuerpo, a mí automáticamente el precio en 15 minutos me está haciendo un nuevo boss, ¿sí? Es un boss de una nueva estructura. Voy a borrar esto que yo tengo acá abajo, bien, para que no confundamos, ¿sí? Y vamos a mirar qué tenemos acá abajo. Y tenemos order block con ineficiencia en esta zona, ¿sí? Este es un order block de 15 minutos. Correcto. ¿Qué podemos esperar nosotros del precio en esta zona? Que ya nos rompió con cuerpo y que haga un retroceso y venga a buscar su zona de compra nuevamente. Vámonos a ir a 5 minutos y vamos a ver qué podemos hacer en esa zona, cómo podemos refinar. Fíjense que en 5 minutos el último order block era más chico, pero tenía más ineficiencia arriba. Así que yo podía tomar ese bloque así, order block más ineficiencia. Ahora me voy a ir a 1 minuto y voy a intentar de refinar ese bloque. Creo que me fui a 1 hora. Ahora sí.
voy a intentar de refinar ese bloque un poco más. Y fíjense que el bloque era exactamente ese bloque más la ineficiencia. Entonces yo ahí ya tenía una zona en la que el precio podía reaccionar y dejarme un patrón para yo volver a comprar, ¿sí? Siempre sabemos que el precio ya viene de un breaker y que ya me rompió estructura. Entonces lo único que le quedaba hacer al precio era retroceder hasta esta zona y podíamos nosotros buscar comprar de nuevo. Ahora, ¿podemos vender de esta zona hacia esta zona? Por supuesto que podemos vender. Nos vamos a ir en un minuto, estamos en un minuto, y vamos a ver si nos deja patrón de venta, que algunos chicos en Telegram me la pasaron, ¿sí? Y era correcto, pero debíamos de confirmarla, ¿no? Excelente. El precio hace un retroceso, ¿sí? Sube nuevamente sin poderme romper el alto, ¿sí? Recuerden que esto es el alto nuevo, vamos a ponerle máximo, de la nueva estructura de 15. Máximo, perdón. Otra vez. Así, máximo. Bien, ese es el máximo y este que está acá abajo es el nuevo mínimo. Bien, vamos a ponerle también mínimo. Excelente. Y este que está acá es el boss, ¿sí? De 15 minutos. Perfecto, entonces tenemos mínimo, tenemos máximo y el precio está empezando a retroceder para llegar a esta zona. Yo acá, el precio me está confirmando con rompimiento, el primero, ¿sí? Que me está rompiendo con cuerpo ya. Entonces yo ahí decía, bueno, puedo vender. Ahora, ¿cuál era el bloque para vender? Y era todo este. Este es el bloque, ¿sí? Y encima tenemos un solo rompimiento. Ahora, sí, yo podría vender, pero el ratio beneficio, si yo me meto en ese bloque hasta este, me da el 1-2 por lo menos, ¿sí? Que es importante. El bloque tenía 25 puntos. Se podía poner con 25 puntos. Vamos a ver si lo logro nuevo. Bueno, no me va a dejar. 250. Bien. Y ir hasta esto, que es la última zona con ineficiencia. Es un 1.5. Entonces, ¿por qué voy a arriesgar dinero en semejante bloque para ir a buscar un 1.5? Más vale esperaría a ver si nos muestra otra cosa el precio. El precio sigue, ¿sí? Hace un retroceso y entra a la zona. Ok, bárbaro. Y a partir de esa zona parece que empezara a querer caer. Bien, el precio me hace un segundo rompimiento en esta zona. Pero ya el precio llegó a donde nosotros debemos esperar confirmación, ¿sí? Para nosotros comprar, ¿sí? Ya se metió en el bloque que nosotros esperábamos comprar. Sí, se metió en ineficiencia, pero eso suele ocurrir. Nasdaq es un activo que normalmente cubre ineficiencia y no llega a los bloques. Por eso yo les hago marcar bloque más ineficiencia y no me importa el tamaño que tenga. Porque yo ahora, si el precio a mí me rompe este alto, me confirma en un minuto que el precio va a venir a buscar un bloque y se va a ir. Entonces, esa sería la confirmación que yo buscaría para comprar. Bueno, vamos allá, vamos a correr el precio. ¿Sí? El 1.5 lo dio, muchachos. Dio el 1.5, sí. Pero si voy a hacer una operación, voy a intentar de que sea de por lo menos el 1.2. El 1.2, perdón. Sí, el 1.2 en adelante. Bien. Ahora, primer rompimiento. Segundo rompimiento. Este bloque tenía algo de ineficiencia y uno podría haber dicho, bueno, pero quiero vender acá yo. Quiero vender en esta zona. Ay, perdón, acá. Quiero vender en esta zona porque considero que desde ahí el precio podría ir más allá. Podría bajar de nuevo, ¿sí? A venir a buscar bien, a cubrir ineficiencia. Entonces, ¿sí lo podrían haber hecho? Sí. Yo estaba concentrado en buscar compras porque me parecía que era la mejor opción. Un 10 puntos y vuelvo a buscar el mínimo. A ver si llega, es 1.3. ¿Podría buscar el 1.2? Sí, por supuesto. Busco el 1.2 y me voy asegurado
de que el precio me dé esa posición. Y vamos allá, vamos a correrlo y vamos a ver qué pasó. Después de que el precio te hizo transpirar como loco, dio ese 1.2. Ahora el precio hubiera dado el 1.3 si yo lo ponía allá abajo, ¿sí? Buscando el 1.3, viendo que me tiene ese mínimo para cubrir bien el imbalance. Vamos a verlo. ¿Sí? Bueno, nada. Si vos buscabas el 1.3, te ibas en stop. Pero el 1.2 quizás sí te lo daba. Entonces, operaciones así tienen que ser bien cortitas, bien cortas. Vamos a quitar eso, que es solamente una explicación para algunos de los chicos que me preguntaron. ¿Sí? Ahora, el precio no me estaría confirmando acá rompimientos de 1 minuto para que yo pueda operar en compras, siendo este el order block que me genera el rompimiento. ¿Sí? Sí, claro que sí. Esa es mi confirmación. Ahora, ¿dónde debía de poner el stop yo? Y el stop debería ir por este mínimo, que es el mínimo del rango nuevo que acaba de hacer el precio. ¿Sí? Entonces vamos a anotar estos mínimos. Perdón, ahí, perfecto. Bien, esto es máximo, o cuando se empiece a dar la vuelta veremos el máximo. Lo que sí les puedo decir que esto ya es un boss alcista, y esto, que era un boss bajista, ahora es la toma de liquidez, o el SWIFT, que así lo llamo yo. Bien, esta sería una zona de compra. Esa es la zona de compra donde nosotros debíamos de poner la orden. Y vamos a dejar de correr el precio, ¿sí? El precio era alcista, muchachos. Ni una ni otra, el precio era alcista. Y acá quiero que vean ustedes el por qué yo decido vender. El precio me toma liquidez del máximo de mi nuevo rango de 15. ¿Sí? Este era rompimiento de 15 minutos. Con mínimo y con máximo. El precio me toma liquidez. Y esto pasó ayer y hoy lo vi. Pero ustedes fíjense cómo es la forma en la que el Smart Money en sí y el cambio de temporalidades por ahí te saca de lo que uno hace y te confunde, porque te hace dudar de las posiciones o de los órdenes que vos ya vas marcando. Porque yo, hasta antes de que ocurriera esto, yo estaba seguro y confirmado que este boss era un Swift, que no sé por qué dice boss. No me lo está cambiando, aguanten. Esto es un boss. Bien, ahora sí, a ver. Y este es el Swift. Exacto. Ahí está, ahí me gusta. Entonces, este era el Swift y este era el rompimiento estructural. Y esta zona era en donde yo sí o sí debía de poner una orden para que el precio siga subiendo. Eso lo tenía clarísimo. Pero cuando el precio me hizo esto, yo me acordé del día de ayer que el precio me había tomado liquidez de un máximo, ¿sí? Y encima de eso el precio me rompe una estructura de 1 minuto en esta zona. Entonces yo decía, uy, ahora puedo vender también. ¿Por qué puedo vender ahí? Yo puedo vender ahí, sí. ¿Por qué? Y porque el precio acá no me llegó al order block, solamente me llegó en eficiencias. ¿Sí? Entonces yo podía esperar un retroceso y vender, ¿sí? Hasta esta zona, porque puede llegar. Pero muchachos, no nos dejemos condicionar. El precio ya se adentró en el último bloque con ineficiencia de 1 minuto. Por debajo no hay absolutamente nada. Y también entró en la ineficiencia de 15 minutos. Entonces el precio podría seguir subiendo. Entonces yo en esta zona, yo tendría que poner mi orden. ¿Sí? Tenía que poner mi orden porque era confirmadísimo. Y si quiero ir por debajo del mínimo, voy por debajo del mínimo. ¿Y a qué voy a buscar? Y voy a buscar el máximo. ¿Sí? Que el precio venga y me mitigue ese máximo. Era una operación de un 1.3. Y si me animaba y podía hacer esto, entrar con 10 puntos, porque el precio no debería de pasarse ese order block, era una operación de un 1.5. Bien. Y en esta zona no hacer nada porque es en contra de la tendencia. Si mi tendencia es alcista
Y el precio ya tiene que retroceder, ya retrocedió hasta la zona que tenía que retroceder. Y me empezó a hacer rompimientos estructurales de 1 minuto. Debo operar eso. Entonces, vamos allá. El Smart Money nos condiciona, eso es muy cierto. Pero bueno, está en uno saber qué es lo que está haciendo. El precio entra en ese bloque ya confirmado para yo poder comprar y yo lo miré. Lo miré porque me condicioné con la toma de liquidez. Correcto, ya habíamos hecho un trade, no nos calentaba mucho, pero podríamos haber hecho 2 trades positivos, ¿sí? E ir. Ahora el precio iba y volvía en esa zona, tenía que decidir qué hacer. Finalmente el precio pareciera que está yendo, ¿sí? Y termina yéndose. Bien, me termina rompiendo estructuras alcistas, entonces, bueno, podíamos confirmar que el precio ya se estaba yendo, pero tenía esta zona en la que decía, el precio va a entrar ahí y nos va a dar una operación. Dejamos pasar esta, ¿sí? Mal hecho, pero dejamos pasar. Vamos acá de nuevo, ¿sí? El precio. Che, Gaby, yo no me animo a poner una orden porque yo no sé esa zona si va a ser o no va a ser. El precio venía haciendo impulsos, retrocesos, impulsos. Fíjense, y voy a correr esto un poco. El precio acá me hace un rompimiento estructural a la baja. Correcto. Cuando el precio sube, me rompe, ¿sí? El alto, ¿sí? Eso no me confirma a mí nuevamente que yo puedo tomar este bloque y vender, ¿sí? Ahí. ¿Y cómo lo voy a tomar? ¿Voy a tomar el bloque del sol? No, bloque más ineficiencia o liquidez. Esa zona. Yo podría tranquilamente, y confirmado otra vez, ¿sí? Comprar ahí por confirmación sin haber metido la operación agresiva en el bloque de 1 minuto que ya estaba confirmado, ¿sí? Otra operación más, y vamos acá porque no me lo deja poner, estoy muy chiquito, ¿sí? Ahí, aceptar. Yo de nuevo, otra operación confirmada y me voy hasta el máximo, porque el precio era alcista y el precio debía de hacer un máximo nuevo. Correcto. Yo podía hacer eso, sí. Entró el precio, tomó la liquidez, cubre un poco de ineficiencia, tocó el bloque ahí por centímetro, por milímetros, y ¿qué hizo el precio? Sigue rompiendo estructura, ¿sí? Ahora, el bloque llegó a la zona que yo decía, acá tengo una orden, le pongo la orden y voy a operar a la baja, porque estoy condicionado creyendo que el precio va a venir a esta zona, ¿sí? Cuando el precio me dijo 2 veces, tanto acá como acá, que el precio se va para arriba y eso es lo que tiene que operar Gabriel, porque tu tendencia es alcista. Correcto. Pasó eso, puse la orden, el precio me dio un contentillo hermoso, vino a cubrir última ineficiencia, que le quedaba ese impulso alcista, y a partir de ahí, boom, TP, ¿sí? Me rompe el máximo con cuerpo, Bien, bárbaro. Entonces, podríamos haber hecho una operación de un 1.5 agresiva en este bloque, podríamos haber hecho una operación de 1.471 con confirmación. Ambos dos eran de 10 puntos, o este de abajo era más grande, pero estaban ahí. Voy a borrar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Si este era mi máximo de esto, el precio ya se metió en la última zona de ineficiencias y me rompió estructura nuevamente. Otra vez, para esta hora, yo tengo otro boss de 15. ¿Y dónde lo vamos a ver? Voy a borrar este bloque para que no moleste. Voy a ir a 15 minutos y vamos a corroborar eso, ¿sí? ¿Acaso el precio no me rompió con cuerpo nuevamente una estructura? ¿Sí? Esta estructura la rompió con cuerpo. Otra vez, si este era el máximo anterior de este rompimiento, el precio me volvió a romper con cuerpo. Entonces, ¿qué podíamos decir nosotros? Bueno, tenemos un mínimo en esta zona y tenemos un máximo nuevo cuando empieza a retroceder. Ya a esta hora no estamos operando, ya hicimos las operaciones, son las 1:15. Tuve un profit y un stop y ya está, se acabó. O sea, no es necesario seguir. Ahora quiero que vayamos un minuto. A ver, yo realmente no vi qué hizo acá el precio o qué pasó, pero de ese nuevo rompimiento, vamos a verlo el 15 porque no lo miré al final. Saco esto y dejo este. Porque acá, pues fíjate, teóricamente el precio, este es el mínimo del precio. Y este donde llegó debería ser el nuevo máximo.
Vamos a ir poniéndolos así acá para que vayamos marcando y delimitando las zonas. No lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Acá, máximo, que no sé si fue ese porque no me acuerdo si el precio siguió o desde ahí cayó. Y este era el mínimo. No, perdón. Bien, este era el mínimo. Bien. Se me van a hacer largos los videos, pero yo no tengo que explicar esto a la perfección porque es necesario para que lo entiendan bien correctamente. Este era el mínimo y este era el máximo. Bien, de este nuevo rango de 15 minutos. Pero en 15 minutos y en el rango anterior, a mí esta zona me quedó libre y me quedó con ineficiencia, un poco de ineficiencia en 15 minutos. Esa ineficiencia que está ahí. Y esto podría ser liquidez para esto. Así que, ¿qué me dice que el precio no caiga? Me tome el mínimo, me tome liquidez y después empieza a subir de nuevo. Y que venga, que uno dice, me rompió la estructura, pero en realidad me toma liquidez y puede subir de nuevo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay ineficiencia. Y este mínimo de este nuevo rango podría ser que el precio lo pasara de largo. Vamos a verlo allá. Y vamos a ver qué sucede en esta zona una vez que el precio ya tomó el máximo. ¿Sí? Si se empieza a volver, podríamos operar en ventas. ¿Y qué pasa cuando llega al mínimo? Que el mínimo es este. Y si llega al bloque ese, en el que podemos deducir que el precio podría venir porque tenía ineficiencias. ¿Sí? Vamos allá, vamos a correr el precio rápido, así no demoramos mucho. Bien, fíjese cómo el precio ya empieza a querer romper estructura. El precio venía alcista, hace un retroceso, un impulso que no logra romper y me rompe estructura en esta zona. ¿Sí? Acá, de un minuto, estructura de un minuto. Bien, vamos a agrandar y vamos a seguir corriendo. ¿Sí? Efectivamente, el precio me rompe estructura. ¿Cuál era el único bloque que tenía ineficiencia de todo esto? Y era este chiquitito acá. ¿Sí? Tenía ineficiencia, tenía imbalance. No sé qué pasó, porque yo no estaba mirando el precio en ese momento. El precio le toma liquidez, obviamente que si ese es el order block, uno está posicionado en el máximo. ¿Sí? En el máximo, le stop en el máximo, porque desde ahí puede empezar a caer el precio. ¿Sí? Puede caer en el bloque o puede llegar a tomar liquidez. No debería de superar ese máximo que está ahí arriba. Y vamos a ver qué hizo. Efectivamente, pasó exactamente eso. Porque si voy a hacer la entrada, la voy a hacer en el bloque, pero me debo proteger en el máximo. Y porque el rango es desde acá, ¿sí? Desde esa zona, hasta en donde se empezó a dar vuelta, que fue esta zona. Entonces, si yo tiro un fibo ahí, la zona más discount sería la de acá arriba. Y este que tenía ineficiencia, podría rebotar el precio ahí, pero también le podía tomar liquidez como lo hizo 2 veces. ¿Sí? Esa era una entrada en venta. Y a partir de ahí el precio bajar hasta buscar el mínimo o algún orden, lo de por acá, que yo creo que no había nada, ¿sí? Para rebotar al alza de nuevo. Vamos a correr el precio. ¿Sí? Finalmente el precio se decide nuevamente caer. Fíjense, un rompimiento, dos rompimientos, order block con imbalance. Y vamos a ver si llega nuevamente a esa zona para hacer otra operación más. ¿Sí? Fíjense como el precio no llega a la zona porque yo marco order block solo. Si yo hubiera marcado order block con imbalance, ahí, el precio hubiera tomado, pero es muy grande, es muy grande. Entonces hay que saber decir, no, esta zona es muy grande, no lo opero. Y esta zona que es chiquita, bueno, la puedo operar porque yo acá tenía un stop mucho más pequeño y el recorrido podía ser importante. ¿Sí? ¿Qué hizo el precio? Efectivamente, fíjense cómo se pasó de largo, y lo estoy viendo ahora, no es que lo haya visto. El precio se pasó de largo el mínimo de este rompimiento. Entonces, esto podríamos decir que el precio me está cambiando la estructura. Pero, si quiere cambiarme la estructura, que me cambie estructura 2 veces. Vamos allá. ¿Sí? Que me cambie, que me tome este mínimo también. Para yo creer que el precio va a venir a buscar los order blocks que ya dejó olvidados antes. ¿Sí? Vamos allá. Y lo hizo. Perfecto. ¿Por qué creen que el precio hizo esta caída gigante? ¿Sí? ¿Alguno tiene idea de por qué? ¿De dónde venimos? Muchachos, ¿de dónde venimos? ¿Sí? No venimos de la nada. Todavía
Lo único que está haciendo es tocando ineficiencias y nada más. Ahora, el precio, ¿por qué no podía venir a este? ¿Sí? Que había dejado sin mitigar alguna vez. Vámonos a 15. Bien, fíjense ustedes que si bien el precio me va haciendo rompimientos estructurales en temporalidad anterior, este rompimiento que es de una hora, no sé si lo estamos viendo en una hora, a ver. Ahora sí. Bien, este rompimiento que es de una hora, el precio no había vuelto a su zona más discount, había reaccionado en el breaker y el breaker nos dio todas las operaciones que nosotros podemos hacer. Ahora donde está el precio, podría volver a tener una reacción alcista, ¿sí? Y acá en esta zona, que nosotros en 4 horas vimos que no había nada, si nosotros nos vamos a diario, vamos a notar que sí había algo. Que sí había algo importante, perdón, para que el precio reaccione ahí, ¿sí? A la baja. ¿Y qué es lo que es ese algo? ¿Sí? Order block con imbalance. Order block con imbalance, ¿sí? Se mete el precio ahí, está muy rayado, pero lo está tocando. Yo lo voy a marcar bien y nos vamos a ir a ver la otra temporalidad, ¿sí? Order block con imbalance de diario. Entonces el precio podía tener reacción ahí. Es más, puede tener reacción en esta zona para ir a romperme toda la estructura hacia abajo, ¿sí? Siempre debo marcar un order block dentro de otro. Vámonos a 15 a ver cómo se ve ahí, ¿sí? Fíjense, si el precio no toca el order block de diario, sí que lo toca. Y después de tocar el order block diario, miren el impulso que hace el precio rompiendo de estructura todo. Entonces, este order block a mí me está generando ventas. Vamos a ver hasta dónde nos genera ventas y vamos a ver mañana cuando nos despertemos a ver a dónde está el precio. Si el precio me viene, empieza a romper estructura para abajo, estructura, y yo voy a cambiar mi dirección de mercado porque ya estamos en una zona en donde el precio podría cambiar su dirección para ir bajista y ir a mitigar el mínimo de diario. ¿Sí? Es correcto eso y es algo que puede pasar. Y el precio finalmente ahora se está metiendo. Miren lo que operamos nosotros y miren lo que hizo fuera del horario. ¿Sí? Siguió cayendo. Y ahora se está metiendo en esta zona que para mí en 15 minutos no hay ineficiencias, pero sí la hay en una hora. ¿Sí? Así está el precio en este momento. Metido en el bloque que le podría dar reacción alcista. Pero el precio está viniendo de un bloque de diario. ¿Sí? Importantísimo tenerlo en cuenta. Porque si nosotros mañana nos despertamos y el precio hizo esto y está empezando a hacer esto, ¿sí? Retrocesos, no es que va a seguir subiendo. El precio está buscando zonas de soportes y resistencias u order blocks extremos para tocarlo y seguir cayendo. Porque en diario o en 4 horas, mírenlo como ustedes quieran, yo se los voy a poner en diario. El precio, vamos acá, el precio ya llegó a unas zonas en la que se podía vender, que era el extremo. Yo tengo el extremo marcado de 4 horas, pero en el diario también podía reaccionar y el precio empezar a caer para venir a buscar mitigar el mínimo. Bien, entonces estamos en presencia o podemos estar en presencia de una zona diaria que nos genere ventas y ventas muchos días porque el precio ya retrocedió lo suficiente. Si yo le tiro un FIBO al de 4 horas, que sería desde acá hasta acá abajo, el precio ya está en zona, ya pasó el 60%, está en zona de ventas. Entonces, si eso me lo confirma el día de mañana, ¿sí? Vamos a buscar ventas o comprar retrocesos, pero lo mejor sería buscar ventas. Que nos confirme, por supuesto. Rompimientos estructurales está haciendo. Vamos a ver cómo termina todo ese movimiento esta mañana y nos posicionaremos mañana a ver. Si ya nos rompió un mínimo, ya nos rompió dos mínimos, ¿sí? Nos debería de romper este para confirmar que el precio realmente empieza a caer, ¿sí? Entonces nosotros ahí tomaremos decisiones mañana.
Bueno, muchachos, espero que no se haya complicado. Hablé tanto y dije tantas cosas que yo espero que no lo haya complicado. Creo que la operatoria quedó clara. Lo que puede pasar, que pase. Mañana vemos en cómo estamos. ¿Sí? Pero esto es el escenario que se nos presentó hoy. Muchachos, no lo molesto más. Se hizo un video muy largo otra vez. ¿Sí? 40 minutos de video. Pero creo que es un 40 minutos de aprendizaje este video. Realmente enseña cosas o enseña a por lo menos no mezclarse o no salirse del objetivo del precio cuando estamos marcando una zona confirmada. Nosotros le debemos poner la orden, no tenemos que renegar ni pensar, pero está tocando ahí arriba, se va a caer. No, prueben todas las zonas que ustedes vean correctas, confirmadas de una tendencia alcista, por ejemplo. Todas las zonas, no importa de dónde venga a rebotar. Importaría si el precio me rebota en algo grande y me rompe la estructura como está haciendo. Pero acá internamente, si viene de un orden de un minuto, de arriba viene cayendo, pero vos tenés confirmación también de un minuto que el precio va a subir, pongan en la orden, no le tengan miedo. ¿Sí? ¿Es stop o es profit? Y a otra cosa. Muchachos, nada más, que tengan ustedes muy buenas tardes, no se olviden del me gusta en el video, suscribirse al canal si no están suscriptos y en la descripción del video les voy a dejar el canal de Telegram para que ustedes puedan unirse y podamos tener un contacto más directo, puedan entrar en los Zoom, en los análisis que hacemos pre-mercado a la mañana, 9:30 de la mañana aproximadamente. Y nada, gracias por aguantar esta comunidad y gracias por hacerla crecer, ¿sí? Que estamos creciendo bastante rápido, por suerte. Chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos mañana en el preanálisis de mercado. Hasta luego.